La cultura woke, una posverdad que inspira nuestros tiempos. Ella no está inspirada ni en la verdad absoluta, ni en la recta moral, ni en el concepto de bien y mal. Ella es un concepto subjetivo que se inspira en los supuestos derechos humanos para consagrar los impulsos desordenados del hombre como una ley suprema. Esa cultura woke está en crisis ahora en el gobierno de Trump. Yo pienso que él está condicionado y puede ser afectado porque no se toca la médula del problema, que la cultura woke es un problema de orden religioso y moral. Quédese para que veamos este debate tan importante, si prevalecerá la cultura woke o ella será cancelada por las actuales tendencias de política pública. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. En estos tiempos en que nos preparamos para la fiesta de San José, patrono de la familia, como esposo de la Santísima Virgen y Padre putativo de Jesús, es un momento muy importante, pues él como modelo de la familia, tratar de un tema que es de suprema actualidad. Todo el problema, toda la acción que está habiendo por el gobierno Trump, que está haciendo frente a la cultura woke. Como dijimos en un inicio, la cultura woke es toda una revolución cultural, una postverdad que se inspira no en la verdad absoluta, ni en la doctrina católica, ni en la recta moral católica, ni siquiera en la ley natural. Es un concepto subjetivo de supuestos derechos humanos que consagra un capricho del hombre. Los hombres lo que quieren por las pasiones desordenadas, eso se torna una ley suprema y así se va constituyendo lo que ellos llaman la sociedad libre del hombre, el buen salvaje de Rousseau, en fin. Es en el marco de una revolución anticristiana, una revolución cultural que pretende olvidar las virtudes cristianas, y la revolución cultural es una herramienta para la victoria del comunismo. Es una versión de lucha de clases, ya entre el hombre y la mujer, entre los sexos, en fin, toda una serie de conceptos que en el fondo viene a destruir siempre barreras y estructuras del orden natural y de la recta moral rumbo a la tribalización del hombre, en que el hombre no tenga como ley suprema su capricho, es decir, no hay ley suprema. Eso es lo que está en el trasfondo de la revolución woke. En este caso, viene el gobierno de Donald Trump, que comienza el 20 de enero, con una gran campaña y una gran acción de una política pública que es una verdadera novedad contra la cultura woke. Y él mismo dice en su discurso del 20 de enero que en su gobierno solo hay dos sexos, el hombre y la mujer. Y eso es muy importante porque pues es como poner las cosas en orden de nuevo. Ahora, podrá surgir con nueva fuerza la cultura woke después de una política pública del gobierno del país más poderoso del mundo. Eso no va a crear una reacción de eco en el mundo. Sí, por supuesto, esa reacción se está dando y vemos, por ejemplo, el discurso de Milei en Davos, que fue un discurso muy fuerte contra la cultura woke. Y hace poco en Múnich, el vicepresidente Vance hace también, yo pienso que fue muy afrentoso contra Europa, muy poco diplomático, pero en fin, rescatemos esa reacción en base al rescate de los valores morales y por lo tanto contra la cultura woke. Ahora vamos a hablar claro, ¿por qué Trump hace esa campaña de oposición radical, muy al estilo de él, una guerra frontal contra la cultura woke, uniéndose a otras personas como Elon Musk
y otras personas, vamos a entender las cosas bien claras. Esto obedece a una conservadorización de la opinión pública. Es la opinión pública que quiere eso y que Trump acoge de manera tal a que él está representando esos sectores de opinión pública que dicen basta la cultura woke. Entonces hay una reacción mundial, eso es verdad. Y en ese sentido, yo creo que sería muy bueno encajarlo. Lo novedoso, como yo ya lo dije, es que esa reacción contra la cultura woke ahora se transformó en una política pública de la mayor potencia del mundo. Esa política pública es evidente que tiene una grande repercusión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer una verdadera reacción anti-woke? Si esa es la cultura woke, ¿cómo sería la cultura anti-woke? Es evidente que ella debe tener un fundamento religioso, cultural, moral. De otra manera, esa cultura anti-woke está condenada a ser pasajera y vemos que la reacción que está viendo hasta ahora en las políticas de Trump se basa más en políticas públicas y siempre en la misma arena de los conceptos revolucionarios de derechos humanos. Nosotros dijimos que la cultura woke era la reivindicación de los derechos humanos, pero es que los derechos humanos es una incógnita en constante evolución que hoy en día se concibe de una manera muy diferente a 1785, cuando se dio la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, en la que todavía había un concepto de mucha ley natural, de sentido común, de hombre y mujer, de familia, de institución social, que todavía no había sido minada. Después de la revolución de los derechos humanos, ella se modificó con la ONU en 1948, en la que ella ya tomó un concepto mucho más igualitario, pero hoy en día ella sí tiene un concepto mucho más radical, que es la declaración y la reivindicación de las pasiones humanas en todo sentido. Como decía Rousseau, el buen salvaje que vive sin ley, sin moral, como quiera, como un animalito, no se deja guiar por ninguna ley eterna. Para él, Rousseau decía que la ley y la sociedad era una construcción social que tenía que desaparecer porque era un contrato social para yo defenderme del otro y por lo tanto teníamos que hacer leyes. No, las leyes eternas fueron puestas por Dios, están innatas en el bronce de nuestra alma. Así nacimos con ellas, ¿no? Hoy en día los conceptos de derechos humanos ya han ido avanzando de una manera paradigmática rumbo a la utopía, con aquella máxima de libre desarrollo de la personalidad. Esa revolución cultural inspirada también en conceptos subjetivos pseudoculturales. Yo llamo la atención aquí a la frase de Simone de Beauvoir, que él dice que no hay hombre, no hay mujer, no hay sexos, es una construcción cultural y no es biológica. Lo que importa aquí es la construcción cultural, la autopercepción de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, no es el regreso, toda esta reacción de la cultura woke en tiempos de Trump, no es el regreso a una cultura católica, ni el regreso a la civilización cristiana. Es una reacción en las arenas del mismo concepto de derechos humanos que va evolucionando. Es un simple retroceso temporal que no se opone a la médula del problema, que es un problema religioso y moral. Lo que nosotros pensamos que debe ser la verdadera cultura anti-woke es el reino de Cristo, que justo en el año 2025 se celebra se conmemora el primer aniversario de Quas Primas, la encíclica de Pío XI, en que declara a Dios nuestro Señor, lo reconoce como Cristo Rey. Entonces es en el reino de la moral que nosotros debemos atacar
y debatir y confrontar la cultura woke. Por lo tanto, todas esas reacciones saludables que están habiendo en la política Trump pueden ser pasajeras en ese sentido. Nuestro mundo se encuentra sumergido en el caos. La Santa Iglesia en una crisis doctrinal en donde ella parece fracturada y dividida. Y el caos geopolítico mundial en donde hay aparentes sombras de restauración. Pues bien, ¿cómo debe pensar un católico? Adquiera el libro Credo, escrito por el obispo Athanasius Schneider. Conozca su fe católica y sepa qué pensar frente a cada circunstancia que se nos presenta hoy en día. El link está en la descripción. Entonces comienza una reacción muy grande, no solo de las políticas públicas de Estados Unidos, pero eso crea un eco en el mundo entero, sospechoso, para mí muy sospechoso cómo todas las redes sociales cambiaron de política. Ellas que antes eran promotoras de la cultura woke como derechos humanos, hoy en día están a favor de controlar y contornar esa cultura woke. Y por lo tanto, ya eso puede ser que en algún momento se rescata que los corifeos de la cultura woke puedan reivindicarse como víctimas. Por lo tanto, aquí ya entra que no es la médula del problema. A nosotros nos ha dado mucha satisfacción varios discursos, yo ya lo dije, el de Milei y el de Vance, y mismo acá en Medellín vimos eso, las feministas el 8 de marzo que estaban acostumbradas a siempre hacer profanaciones en la iglesia San Ignacio anualmente para enfrentarse con mucha mística y con mucho ardor contra la cultura que ellas dicen patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Hoy en día estaban de capa caída, ¿cierto? Y no osaron hacer ningún vandalismo. ¿Y eso por qué? Porque hubo políticas públicas que defendieron las iglesias, protegieron con policía, con vallas, y hubo realmente una reacción de conservadorización de la opinión pública colombiana, un poco por repercusión de Trump, cosa que le agradecemos. Otra cosa es por la pésima gestión del gobierno de Petro, que ha venido avanzando abrumadoramente en ese sentido, corrompiendo nuestra sociedad, y comienza a haber una reacción. El problema es lo siguiente, que nosotros vemos que había un alcalde que en su gestión anterior era muy promotor a la revolución woke y ahora se ha ido conservadorizando ya en su apariencia, ya se ha cortado el pelo, ya tiene en su política de administración toda una serie de regreso a la ciudad y a la decencia. Eso es muy interesante. Y en el escenario internacional también se ve eso, de manera tal a que sí hay una repercusión de la cultura woke. Hay una repercusión contra la cultura woke. El Centro Cultural Cruzada tuvo pues la satisfacción de estar el 8 de marzo anterior formando un anillo de protección mientras se rezaba el rosario en el marco del rosario público por Colombia, y vimos la simpatía de la gente. No era esa infestación del año pasado en que las feministas promovieron un aquelarre satánico con rituales satánicos y con brujerías espantosas y con un deseo de ofender la iglesia. En esta ocasión no se presentaron, había un ambiente muy leve, es decir, que ellos veían que los católicos decididos a defender nuestra fe católica y nuestros templos, ellas ya no retrocedieron. Vamos a concluir. Debemos incentivar una lucha de la cultura católica para enfrentar la cultura woke. Y el elemento fundamental de la cultura católica es la visión del universo conforme a la doctrina de la Iglesia. Y acuérdense que la doctrina de la Iglesia se inspira en su moral, en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es un problema moral y religioso, con un proceso que es multisecular. Viene de la decadencia de la Edad Media, el Renacimiento, pero hoy en día él se ha transformado en algo irreversible. Es como una bola de nieve que ya se tumba casas y que va rumbo hasta el final del cañón. La revolución
anticristiana hoy en día es irreversible. Y él busca las últimas consecuencias en su amoralidad y en su rebelión contra Dios. Por lo tanto, enfrentémosla con principios morales, con sentido religioso, y ahí sí realmente tendremos la victoria. Y pienso que Trump, pues habrá que felicitarlo en esas posiciones muy características de él, contundentes, verticales, pero si él se mantiene en el mismo escenario de los derechos humanos, de la democracia y por lo tanto la voluntad del pueblo, la democracia liberal, porque hay una democracia que es buena, que es la elección de los dirigentes, siempre y cuando los dirigentes reconozcan que deben gobernar inspirados en la ley de Dios. Pero esta democracia liberal dice que el poder está en el poder del pueblo. Eso es muy cambiante, es la dona inmóvil, se cambia de un momento para otro. Por lo tanto, así como ahora se está reprimiendo la cultura woke, puede ser que después ya no lo haya más y que la cultura woke victimizada se reivindique. Así que ese es el consejo del Centro Cultural Cruzada. Yo recomiendo, aprovecho para recomendar el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, escrito por el célebre obispo Monseñor Atanasio Schneider, en que él explica perfectamente todo el problema de la cultura woke, todo el problema del apostolado moderno y todas las variables de la cultura woke a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. Aquí abajo usted podrá tener el link y puede adquirirlo. Es una verdadera joya en tiempos de confusión. Muchas gracias por su audiencia.